Bien, amigos, compañeros y hermanos, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. A la humanidad y a través de todos los tiempos y sobre todas las multitudes se entrega solamente el símbolo y la parábola en las diferentes religiones. A los pocos, a los iniciados, se nos entrega la sabiduría oculta, pero para estos tiempos del fin, estamos divulgando el Evangelio del Reino a todas las naciones, estamos revelando a través del misterio, el símbolo y la parábola contenido en todas las religiones. A esta sabiduría divina se le llama la perla. No deis perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Nos enseña el divino. Pero ahora estamos divulgando esta enseñanza públicamente para el bien de toda la humanidad. Cuando uno viene, pues, a la noche, a esta sabiduría divina, y comienza a conocerse a sí mismo, aprendemos a salir en cuerpo astral, conocemos nuestras vidas pasadas. Es que uno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo entré a la Gnosis, y allá la enseñanza es materialista. Cuando salgo en cuerpo astral, sí, yo digo no, hay otras verdades, hay un mundo de materia y un mundo de energía. Esto lo desconoce toda la humanidad. Comienza a conocer las vidas pasadas, esto no, pero muy pocas, escasas personas pueden conocer esto de las vidas pasadas. Manejamos los misterios de la ley del karma, una ley divina que regula todas las acciones buenas y malas y, y que de acuerdo con la balanza cósmica dan todas las posibilidades de sustento, de salud, de vida, de economía de las personas, etcétera. Comienza a saber que uno puede hacer negocios con lo divino para pagar sus deudas y entonces uno o sea, la humanidad siempre está pegado a las cosas terrenales y cree que las metas de la existencia, con eso nos lavan el cerebro, que son dones, que son el dinero, que son los títulos. Entonces ha creado una mecánica de comportamiento totalmente falsa y que adormece la conciencia de los pobres seres humanos. Cuando uno comienza a comprobar estas cosas no es así, entonces ve que en realidad, esa realidad que la humanidad ve como realidad, no es la realidad. Esa realidad, sobre todo en el mundo material, es ilusoria, de que todo pasa, pasan las ideas, pasan las cosas, pasan las personas, etcétera, etcétera. Hay algunos iniciados que sufren mucho antes de conocer esta enseñanza, porque han pertenecido a escuelas y misterios en vidas anteriores y han logrado cierto adelante espiritual. Sufre porque tienen un nivel de comprensión en el sentido de que la vida es una ilusión y que la realidad del mundo que las gentes conocen, que tanto se apegan, que nos hacen apegar a las cosas materiales, no es lo real. Y al conocer estas enseñanzas, llevarlas a la práctica, comprendemos más rápidamente y comprobamos los misterios encerrados dentro de sí mismo, como un laboratorio alquímico con propiedades alquímicas que desarrolladas maravillas, compramos los misterios del universo y de los dioses. El mundo en todas sus formas está lleno de enigmas y misterios. Porque fíjese usted, nosotros creemos que somos cuerpo de una mano, nosotros somos cuerpo vital, somos cuerpo del alma, tenemos cuerpo mental, tenemos cuerpo causal, hay dimensiones. El ser humano, como podemos desarrollar clarividencia, intuición, recordar vidas pasadas. Bueno, nosotros somos un laboratorio alquímico con grandes posibilidades y grandes capacidades de desarrollo. A eso viene el ser humano a la Tierra, a un desarrollo espiritual. Entonces, el mundo está lleno de enigmas y misterios que exigen una explicación a nivel de una comprobación, sobre todo. La posibilidad de vida después de la muerte y la reencarnación, con testimonios impresionantes que es la justicia divina o ley del karma, cómo opera en cada existencia sobre la naturaleza humana, son parte
del conocimiento que estamos divulgando ya. Realmente estamos descorriendo velo del mismo, velo de maya ilusión y mostrándole a la humanidad que hay una gran realidad que desconocemos, pero que hay necesidad de conocer. Mi padre físico, por ejemplo, en particular, fue declarado clínicamente muerto. Y al comenzar a ver la película de toda su vida, cuadro por cuadro, en ese juicio que le realiza al alma, antes de cortar el cordón de plata que lo une con el cuerpo físico, cuando comenzó a ver todo, desde el momento de que murió ahí clínicamente, y todo, todo, porque con base en esa película se vamos a ser juzgados. Entonces mi padre, cuando iba como por la mitad de la película, él le dijo, Dios mío, déjeme vivir para terminar de educar a mis hijos. Yo sé que inmediatamente cortó la película y regresó. El alma entró nuevamente al cuerpo ante el asombro de todas las personas, de médicos, el sacerdote, los familiares, y todo el mundo dijo, mira, lo real, amigos, en virtud de todo esto que estamos divulgando, es que todo ser humano se conozca a sí mismo desde un punto, como por qué y dentro de nosotros se procesa el pensar, el sentir y el actuar, y sobre todo el actuar equivocado. ¿Cómo hacemos para que se manifieste no la mecánica inconsciente del ego, sino a través de la conciencia? Y en esta forma, ir liberando nuestra alma del pecado y vamos conociendo los misterios del universo, de la muerte. Estamos invitando a la humanidad al camino real del autoconocimiento y a beber en la fuente de la real sabiduría, que es como el Evangelio del Reino, estamos divulgando para esto. Amigos y hermanos, nadie muere la víspera. El ser humano muere y nace el día que exactamente le corresponde, por ley del destino. Pero desafortunadamente la humanidad desconoce esto. La humanidad se debate entre los dos polos, el de la ignorancia, el del idealismo y el materialismo. Los materialistas niegan la realidad porque no la pueden conocer, pero eso no se puede conocer a, a través de la ciencia materialista ni los sentidos físicos. Y los idealistas aceptan la realidad, pero no comprueban nada. Viven de creencias generalmente mal interpretadas, adulteradas, que han creado el fanatismo religioso. Entonces la humanidad se debate entre estos dos polos, el idealismo y el materialismo. La gnosis es la ciencia, nos lleva a la comprobación y entonces vamos más allá de esas corrientes del idealismo y el materialismo en las cuales se mueve la actual humanidad. Entonces, eh, digamos que uno nace y muere el día y la hora que le corresponde por ley del destino. Pero desafortunadamente la humanidad desconoce esta ley, porque la gente no, el karma sí, una palabra, eso es un misterio. Bueno, la causa de la muerte es el pecado, ¿no? Señalan las Sagradas Escrituras. Realmente, los seres humanos, cuando vivíamos allá en la época de la Lemuria, al cometer el pecado original en aquel paraíso terrenal, cometimos el pecado, quedamos ciegos y desnudos. Y eso hay que comprender. Y sometidos a una cadena de muertes y nacimientos, y de los cuales de esa cadena solamente podremos liberarnos cuando logramos nacer por segunda vez del agua y del fuego, como enseña el divino Cristo, Rabí de Galilea, a Nicodemo, que era un doctor de la ley, pero que no lo sabía. Pero la muerte en sí es un nacimiento. Ahora estamos viviendo aquí en el plano físico, o el cuerpo físico, en el mundo materia. Cuando el cuerpo muere, pasamos a vivir allá en el mundo del alma. Un tiempo hasta que los dioses consideran que debemos regresar y renacemos nuevamente aquí en el plano físico. Decimos que la muerte es un nacimiento. Morir es nacer en la otra vida y era vivir un rato por allá. El alma en sí es eterna, es inmortal. El cuerpo o vehículo físico no es más que un simple vestido mortal que cubre en forma transitoria a nuestra alma. El que muere es el cuerpo, más no la realidad que lo habita, que es el alma, que desafortunadamente
está esclava del pecado y por eso es la ignorancia en que nosotros y la ceguera que nosotros tenemos, sobre todo en la parte espiritual. San Pablo nos dice en la Biblia que el ser humano posee un cuerpo causal, perdón, un cuerpo carnal y un cuerpo espiritual. A este cuerpo carnal se le llama cuerpo físico y al cuerpo espiritual se le llaman los trajes de bodas del alma, de los cuales los trajes, o sea, está el cuerpo vital, está el cuerpo astral, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos con el tema de hoy, pues una pequeña introducción acerca de lo que es la muerte y vamos a hablar preguntas y respuestas interesadas que nos escriben. Pregunta. Hace muchos años, cuando murió mi padre, estábamos velando otras personas y yo, que nos acompañaban. Yo por un momento, dice la dama, me quedé dormida. De pronto y en el sueño, de que mi papá, al que estábamos velando aquí en el plano físico, entró donde estábamos, pero en el sueño. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones y me preguntó, ¿quién es ese que se ha muerto? Ese que está ahí tendido. El mismo, pero no se daba cuenta. En el sueño, dice la dama, yo pensé que era mi padre que acababa de morir, pero él estaba hablándome. Me extrañó. ¿Pueden explicarme usted qué se debió ese fenómeno? Una respuesta. Es indispensable comprender que la pobre humanidad jamás en la vida se ha preocupado por conocerse a sí mismo, a despertar conciencia y de esta forma poder conocer los misterios del universo de los dioses. Realmente, toda la humanidad tiene la conciencia profundamente dormida, profundamente dormida. Uno entra en procesos de despertar. Cuando ya entra en la ciencia, ¿no? Entra en una fuente real del conocimiento. Es obvio que después de la muerte, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre continúa su vida de sueños. Y por esto, si alguna persona que ha muerto en el mundo de los sueños o plano astral, una persona le pregunta y le dice que está muerto, él no lo cree. Mi padre físico, cuando murió, yo para quitarle la idea a mi mamá le dije, no, murió fue el cuerpo, el alma no ha muerto. Cuando te lo encuentres en el sueño, le vas a decir que está muerto. Y él ya se lo encontró en los sueños. Entonces un día le dijo, mi hijo, estás muerto. El padre le dijo, hija, estoy vivo, no me estás viendo. Ellos, es una práctica que dice que uno allá en el plano astral les coloca un espejo y ellos, el muerto no se ve en la sombra en el espejo, entonces ellos se le ayuda a despertar ahí en ese momento. Debemos comprender que la humanidad ni siquiera sabe lo que es la realidad de los sueños, que también son simbólicos, algunos, los que vienen como mensajes de lo divino. ¿Y por qué? Y cómo ellos, en ese plano astral, que es una contraparte de la parte física, los muertos siempre ven al sol, a las calles, como cuando uno está soñando, uno ve lo mismo como si estuviera aquí en el plano físico, pero no sabe qué es el sueño, no sabe qué es otra vida, simplemente no es el sueño. Pero aquí entramos que no es un simple sueño, es una realidad, es una inconsciencia que vivimos soñando aquí en el plano físico y seguimos soñando ya en el plano astral. Vemos cuando uno está en el, como este sale, esto, inconsciente o inconscientemente todos salimos, entonces allá vemos las mismas calles, las mismas animales, y al morir el cuerpo físico, esta alma inconsciente por el pecado deambula por las calles de la ciudad en el plano astral, en la contraparte astral, o por los distintos sectores por donde falleció, normalmente continúa con su trabajo cotidiano y un señor que el maestro conocía y carga en el plano astral estaba cargando un bulto. El maestro le dijo, pero ven acá, porque estás cargando un bulto y tú estás muerto. Pero la persona como tenía la conciencia totalmente dormida ni se dio cuenta y siguió cargando el bulto. Entonces, el carpintero sigue en su carpintería, el
el vendedor sigue en su negocio, etcétera, etcétera. Y, eh, y ellos, cuando la persona muere, se- se- están en la casa durante un tiempo y se sientan en la mesa y comen. O sea, telepáticamente se comunican con la persona que sirve la comida y comen la parte astral de los alimentos, pero nadie se está dando cuenta. Se acuestan en la misma cama donde dormían cuando estaban vivos. Todos esos fenómenos, y todo esto se puede comprobar. Es claro que jamás pensarían ellos, el alma, que han pasado al más allá y se sienten viviendo aquí y ahora. Esa es la realidad del alma porque está inconsciente por el pecado. Esa es una respuesta. Otra pregunta. ¿A qué se debe el temor que sentía mi hermana pequeña de entrar a la habitación donde fue velado mi abuelo? La pregunta. Respuesta. Dicho temor tiene mucho de ancestro, que por lo común se transmite de padres a hijos y no hay nada en la vida, nadie en la vida que no lo haya sentido. Una vez estaba yo en la casa donde mi padre había muerto y estaba la casa vacía y salí al patio y me tropecé y me caí. Me dio un golpe, casi que me desmayo y yo sentí un frío helado. Era como mi padre muerto. Sentí un frío helado. Hay personas que tienen una sensibilidad. También se siente cuando uno va a los cementerios, cuando con cierta percepción física uno se da cuenta del frío de los cuerpos vitales en los cementerios. Yo los he sentido. Bueno, lo mismo ocurre cuando uno penetra, por ejemplo, en una caverna tenebrosa o cuando nos encontramos en presencia de un fantasma real. La causa causorum de todo esto estriba en nuestra psiquis subjetiva, o mejor dicho, en la conciencia dormida. Cuando uno despierta conciencia, es ostensible. Temores desaparecen, radicales. Y el maestro nos da testimonio de ello. Pregunta, siempre me he preguntado por qué los niños pueden ver un desencarnado, el alma del desencarnado, pero los adultos no. Mi hijo, el más pequeño, vio padre recién desencarnado y habló con él, con el alma del muerto. Pregunta, respuesta. En nombre de la verdad debemos ser claros y enfatizar ciertas ideas. No está por demás decir que todos los niños son clarividentes hasta el momento en que se cierre la fontanela frontal, o sea, eso que se le llama mollera. Los niños todos son clarividentes, más o menos, hasta que se les cierre la mollerita. Bueno, y en verdad ellos, los niños, tienen el poder de ver el mundo suprasensible, de ver el aura de las personas, de ver el alma de las personas a los cuales se le ha muerto el cuerpo físico, de ver todo aquello que no puede ser visto con los simples sentidos físicos. Por ejemplo, una vez yo estaba en la Sierra Nevada y ahí en la casa donde estaba hospedado, allá en la finca, eh, habían dos muchachas o tres y estaban los dueños de la casa y estábamos nosotros. Resulta que ellos me contaban que una de las muchachas estaba enamorada de un campesino, pero ese campesino sembraba marihuana y que fumaba sus tabaquitos también. Cuando ese señor llegaba a la casa, ese niño comenzaba a llorar. ¿Por qué? Porque le veía el aura negativa a ese campesino. Entonces él para poder llegar a la casa tiraba como unas piedrecitas en el techo y me contaba. Entonces llevaban por el niño por allá para otro lugar para que la novia pudiera estar con su novio. Eso me contaban ahí los buenos amigos campesinos dueños de la finca. Ahora, si nos, o sea, el niño es clarividente, más o menos hasta los 7 años. Una vez, una señora, Mónica se llama aquí en Barranquilla, me llama por teléfono y me dice, señor Ariel, tengo un problema
la niña mía habla sola, como si hablara con una persona, está en la cama hablando sola, se baña y ya está hablando en el baño. Yo hablé con los vecinos y me dijeron, llévela a un psicólogo. Yo le dije, no, es un psicólogo, lo que pasa es que ella ve almas elementales, porque en la casa de esa, de una familia de campesinos, de raíz campesina, había muchos árboles, y entonces la niña podía ver los elementales de los árboles, que son divinos, las almas de las plantitas, etcétera, y hablaba con ellas y jugaba con ellas. Entonces, ella me dice, los vecinos me dicen que vayan del psicólogo, y no, señorita, nada de psicólogo. La verdad es que la niña más o menos tiene su clarividencia más o menos buena, y es más, vamos a aprender de eso. Pregúntele a la niña, que le pregunte al elemental. Ella tenía un amiguito, decía ella, que era el orégano. Ella no quería fiesta con el orégano. O sea, ella era muy amiga del elemental del orégano. Entonces yo le dije a la mamá, pregúntale a ella para qué sirve el orégano, al elemental, al alma del orégano. Y el alma le dijo, ¿para qué servía? ¿Para qué podía curar? Otro día le dije que le dijera a la niña que le pidiera al elemental que la llevara a los paraísos elementales de la naturaleza, una belleza que hay, las dimensiones superiores, y llevó a la niña a esos paraísos elementales de la naturaleza. Ya después, cuando la niña cumplió como 7 años, que se le cerró la fontanela frontal o la mullera, la niña ya perdió esa clarividencia, ya está más grande, ya se casó, ya tiene un niño, etcétera, etcétera. Es que pasa en la vida, pero tenemos una comprensión. La salvé que le llevaron del psicólogo, que no entiende nada de estas cosas, después le hubiera dado una pastilla, le hubiera complicado la vida a la pobre niña. Si los seres humanos y nosotros nos conociéramos a nosotros mismos, conociéramos esos defectos que tienen y los elimináramos, es claro que iríamos gradualmente despertando conciencia y reconquistando la inocencia perdida. Si fueres como niños, podréis entrar al reino de los cielos, a recuperar la inocencia perdida, liberar el alma y de conciencia o sea, despertar la inocencia en la mente y en el corazón. Y en esta forma recobraríamos los poderes, todos, porque los poderes son del alma, pero no se pueden manifestar porque el alma está esclava del pecado. Por ejemplo, ese gran poder del alma que nos permite entrar en el mundo de la desconocido, el poder de salir en alto, porque es un poder, pero se va desarrollando de comprobar lo misterioso, lo oculto. Sinceramente, uno que ha comprobado, no es que sea un maestro ni un gran sabio, ¿no? Pero sí ha comprobado ese mundo de la energía, ese mundo del alma, algo extraordinario. Pero tenemos que irnos para tratar por la parte psicológica y para ello los invito a inscribirse en nuestro curso de psicología. Bueno, ahora viene otra pregunta que hace otra persona. Dice, cuando el cuerpo físico muere, y al entrar el alma en esa dimensión desconocida, una pregunta, ¿tenemos el peligro de perdernos o alguien nos espera? Re- ¿Qué es eso de perder? Lo mejor es eliminar en la vida, eliminar ese defecto del miedo, o acaso se pierde alguien en su casa. Debemos aclarar y comprender que después de morir el cuerpo, el alma inconsciente continúa viviendo en la misma casa. Los niños a veces los ven, los niños. Y por eso los niños lo pueden ver y de esto hay muchos testimonios. Es claro que al morir nos encontramos, o sea, cuando la persona muere, se encuentra con los familiares que ya han muerto, con los tíos, con los abuelos, con los amigos. Ellos están allá. Cuando uno se muere, ya lo están esperando a uno. Por eso hay personas que han muerto clínicamente y han regresado a la vida, que han dado testimonio de esto que estamos diciendo aquí en esta. Otra pregunta. ¿Podemos reconocer a esos parientes y amigos que nos están esperando y que nos esperan después que desencarnamos? O sea, que se los reconoce. Porque si nosotros
Si usted puede reconocer a su abuela, a su madre o a su padre que se falleció, y parientes, ustedes que pueden desconocer a sus seres queridos, es obvio que ningún hijo podrá desconocer a la autora de sus días, a su madre. Es obvio que todos tenemos la capacidad de recordar lo que ya hemos conocido. Pregunta, cuando el cuerpo muere, ¿esa alma inconsciente sufre de soledad? Pregunta. Respuesta. Cada cual es cada cual. Y por ejemplo, la persona que es egoísta en vida, que se autoencierra en dentro de su diario vivir, el misántropo, el que no ama a nadie, que no le gusta, que no tiene amigos. Es obvio que esa alma, cuando se libera el cuerpo físico, tendrá que pasar por la amargura de una gran soledad después de la muerte, ya que se pondrá solitario en esa región del mundo. Pero nos enseña que cuando uno tiene grandes, muchos amigos en esta vida, cuando vuelve nace se encuentra con todos los amigos. Y si tiene enemigos, también se encuentra con los enemigos, porque todo se vuelve a repetir tal cual como sucedió, como nos los enseña el sabio Salomón en su libro El Eclesiastés. Otra pregunta. De acuerdo con eso que ustedes llaman destino, ¿es cierto que tenemos los días y las horas contadas? Pues, o sea, la vida del ser humano es como un viaje. Hay muchas formas de hablar que es la vida. La vida es como una escuela donde aprendemos a las buenas, a las buenas, todo nos sale bien, etcétera, o a las malas, tratan, nos meten presos, tratan, nos meten a la cárcel, nos enfermamos, aprendemos, nada, lo comprendemos en la noche. Tenemos que cambiar el curso de nuestro destino. ¿Cómo? Eliminando los defectos, que son las causas. Entonces, y la vida también se puede considerar que es como un viaje. Eh, o sea, es como un viaje, por ejemplo, que tenemos que realizar. Entonces, por ejemplo, hablando aquí del destino, y hablando de vidas pasadas en este momento. Conocí el caso de un primo. No, este es otro caso. Un joven que estuvo en la noche y, por cierto, a él no le gustaba mostrar su mano. No tiene la línea de la vida, él la tenía muy cortica, ojo. Entonces, una vez hubo un atraco, lo atracaron, él se resistió y lo mataron. La línea, uno a veces tiene, tampoco nos vamos a fanatizar eso con la línea, no. Vamos a portarnos bien. Y la vida, la vida la tengo corta, pero los dioses, como no está ayudando a la humanidad, se la alargan y me ha perdonado muchas veces de morir. El problema es no identificarnos con la astrología, ni con esas cosas. Hacer es una mecánica inconsciente, sino volvernos conscientes a través de nuestro trabajo espiritual. Bueno, debemos comprender además que cada ser humano posee en su cuerpo vital, ojo, que es la contraparte real del cuerpo físico. O sea, si uno no tiene cuerpo vital, la vida no existe, porque es que el cuerpo vital es que se descarga de todos los procesos vitales de combustión, de reproducción, etcétera. El cuerpo simplemente es un carro, nada más. Y que lo maneja el alma, pero el alma está inconsciente por el pecado, y por eso lo comprobamos acá. Ahora, en ese cuerpo vital, y esto lo desconoce la ciencia, en cada uno de los 5 cilindros de la máquina humana, 5 cilindros de energía, que poseen esos 5 cilindros de energía son el cilindro intelectual, el cilindro emocional, el cilindro motor, el cilindro instintivo y el cilindro sexual. En cada cilindro, los ángeles del destino colocan de acuerdo con nuestro comportamiento en la vida anterior, colocan determinada cantidad de átomos vitales llamados en esoterismo bobicaldenos. Y de esa cantidad de átomos vitales, que no es la misma en todos los seres, porque si el
fue borracho y el tipo mete droga, entonces es claro pues que la vida va a tener menos átomos vitales y va a vivir menos tiempo, etcétera, etcétera. Si la persona se cuida, nada de comida chatarra, nada de pornografía, nada de sobre todo la masturbación que tanto destruye a los jóvenes, una vida sana, etcétera. Entonces, cuida ese cuerpo físico y en la otra vida le pagan, vienen con un buen cuerpo físico, con un cuerpo vital y con una cantidad de body menos que le dan una buena capacidad intelectual, motor, instintiva, sexual, emocional, etcétera. Y es maravilloso comprender estas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros eh, en, en, en la vida malgastamos por ejemplo, el centro sexual comienza a masturbarse, comienza a ver pornografía, tú sabes que el sexo es el motor de la máquina humana, te acabas antes de tiempo. Conozco muchos impotentes jovencitos. Es que uno, realmente, una vez yo estuve en un colegio de gente pobre, ¿no? Dictando la conferencia acerca del desarrollo sexual. Y yo veía en ese curso que yo estaba, de décimo y undécimo, únicamente veía a una sola persona que le veía pragmatismo, que se le veía vitalidad, que se le veía energía. A uno solo. Los demás no. Y entonces todos se masturbaban, todos. Cuando yo les preguntaba, entonces había uno, ese que yo le dije que se le veía el magnetismo, la vitalidad y la energía. Lo llamé aparte cuando terminé la conferencia y le dije, ¿tú te masturbas? Que no, profesor. Yo le dije, ¿por qué? Mi papá es yoga, enseñado la infancia de la parte sexual. Pero fíjese cómo se le notaba. Cuando uno ve a la persona, le ve la vitalidad, le ve el magnetismo, le ve la fuerza, porque eso se nota. Lo de la persona, uno sí por aquí, donde yo vivo, había un muchacho que era sano, que se le veía energía, se metió a drogadicto. Eso a los 6 meses, eso descompensa y debilita el cuerpo vital. Se veía todo debilitado, pobrecito. Después se retiró, se metió a una religión, eso está bien, pero esa marca le quedó, esa marca de las drogas queda, y la marca de la masturbación también queda. Entonces, las personas que ayudar a los jóvenes, esas cosas, porque es que ahora la psicología moderna y la sexología moderna, no que la masturbación, bueno, me ha dicho, me ha dicho que la masturbación, que la pornografía no hace daño, olvídate, que eso queda grabado en la psiquis, ¿ya? Y se reviven los procesos del sueño, entonces aparecen llamados sueños húmedos, donde los seres humanos pierden su energía. Nos vamos a conocer, comprender y valorizar, llevar a la práctica conocimiento que nos permita comprender lo que es la realidad de la existencia, no esa realidad falsa de la ciencia del anticristo. Desafortunadamente, como dice el Apocalipsis, tiempos del fin, todos se arrodillarán ante la gran bestia. Y dirán, no es como la bestia, y la bestia es la ciencia, que hace inventos, que nos duerme, que nos manipula, que nos maneja, que nos vuelve idiotas, que nos vuelve zombies, que nos vuelve gregarios, montoneros. No, la conciencia es rebelde, hermano. Las estructuras sobre las cuales realmente se soporta. Uno es que comprende muchas cosas. Uno ve, uno trata de ayudar a la gente. Hay gentes que escuchan, por ejemplo, ustedes que están aquí escuchando, es maravilloso. Todos los jueves, la principal que hacen ustedes todas las semanas es escuchar esta conferencia. Lo que llaman es un pan. No es el pan de cada día. El pan es material para las multitudes, pero es espiritual para nosotros los iniciados. Estas con pan de sabiduría debemos transformarla en un pan supersustancial. Debemos conocer y comprobar estas grandes enseñanzas. Entonces nosotros agotamos los movicaldenos de los 5 cilindros de energía y vamos agotando y nos podemos morir antes de tiempo. La persona viene con grandes capacidades. Yo me acuerdo de Johnny Weissmuller, una- un nadador que eso cuando ya en los Juegos Olímpicos de 1936, en la Alemania de Hitler, rompió todos los récords habidos y por haber en la natación. Nadie derrotó jamás a Johnny Weissmuller. Después lo presentaron, lo contrataron
entonces hacía el papel de Tarzán, etcétera, todo el centro, destruyó el centro intelectual, destruyó el centro emocional. Murió paralítico, loco, en un hospital de Acapulco. No murió ningún artista de Hollywood, fue a su entierro. Murió todo acabado. Un hombre que vino con unas grandes cosas. ¿Por qué? Lo agotó en ese caso con el deporte y después le dio la fama y después trabajó en televisión, en radio, etcétera. Pero y ese señor, cuando venga esa alma en otro cuerpo, viene con un centro motor acabado. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que son 5 cilindros de la máquina humana, lo que son valores vitales o caldenos que se encuentran, que se le entregan en la parte vital, a cada cuerpo, en cada una de las existencias. Venir a las enseñanzas, hermano, esto es maravilloso. Qué feliz, qué dicha sería que uno pudiera entregar esto por la televisión. Fue un programa en la radio durante muchos años y hablaba de esto todo. Maravilloso, llevándole este mensaje a la gente. Ah, claro, estamos utilizando el Internet, estamos así con estas conferencias virtuales todos los jueves a las 7:30. Entonces, realmente, pues, hay otras preguntitas, pero ya me está cogiendo el tiempo y vamos a continuar en un próximo programa donde vamos a tener unos testimonios extraordinarios, más que han regresado a la vida y que le han mostrado muchas cosas y que mismo lo mismo Dios se les dice, usted va a entregar este mensaje a la humanidad y dejan de trabajar sus cosas y son profesionales y se dedican. Pero vamos a hablar de esto el próximo, a hablar de personas. Vamos a hablar de un tema relacionado con la reencarnación, porque ese era un dogma de la iglesia antigua, cristiana, de los esenios. Pero vamos a explicar en qué momento hicieron de esa encarnación de la Santa Biblia. Eso lo explicaremos en una próxima conferencia. Por ahora sí, vamos a hablar, lo más importante ahora es la parte psicológica. Tenemos la conciencia dormida, pensar es soñar, uno se levanta pensando, entra al baño pensando, se baña pensando, se cambia la ropa pensando, sale a desayunar y está pensando en cualquier bobada ahí. En un problema, en el partido de fútbol, en que Petro va a ganar otra vez, etcétera, etcétera. Y vamos caminando por la calle, y vamos con la conciencia dormida, y nos montamos en el bus, en el carro, y vamos pensando, nos vamos pensando, todo el día pensando, todo el día con la conciencia totalmente dormida. Dice la Biblia, y en el Evangelio de San Juan, y la luz vino a las tinieblas son los yoes, entre nosotros mismos y las tinieblas no lo recibieron. Nosotros tenemos que despertar la conciencia para las tinieblas y poder comprender y comprobar estas grandes realidades. Todo eso está en la Biblia, estamos develando simplemente. Entonces, vamos a hacer conciencia, vamos a despertar, o sea, mira, cada vez que uno hace la clave de sol que nos entrega el momento santo sol para despertar de la noche en conciencia, la clave de sol es sujeto, objeto y lugar. Sujeto, ¿qué estamos pensando? Sujeto, porque estamos pensando es un defecto que no verme la conciencia. ¿Qué labor estamos haciendo? Hacer conciencia de la labor. ¿En qué lugar nos encontramos? Hacer conciencia del lugar donde nos encontramos. Estamos pensando en un defecto que nos duerme la conciencia. Si estamos en un almacén y vemos un carro metido dentro del almacén porque están haciendo una rifa, etcétera, hay que estirarse el dedo. Sí, se revive esta escena en el astral y en el astral se estira el dedo y vamos a dar cuenta de que estamos conscientes. Vamos a hacer una relajación, pues ya damos el tiempo, viene detrás de nosotros, vamos a relajarnos, una relajación lenta y forma el sistema de la mente. Lenta y profunda, el aire entra por la nariz, y lo expulsamos por la boca lentamente y al exhalar el aire nos sentimos totalmente relajados.